tal amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa De la Mano con la Justicia. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Recuero Rodríguez. En esta oportunidad vamos a conversar con el juez cuarto municipal de familia de la provincia de Panamá. Hablamos del juez Eduardo Vargas Reyes. Sea usted bienvenido, juez. Muchas gracias, Génesis, por la oportunidad, ¿no?, de brindar un poco de docencia en temas de interés para la comunidad. Así es, y es que en este programa vamos a abordar sobre el proceso de pensión alimenticia y justamente los cambios que se van a hacer en cuanto a la sistematización del cobro de este proceso. Juez, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre qué es el proceso de pensión alimenticia y qué norma la regula. Y el proceso de alimentos busca garantizar o establecer con certeza el aporte que le corresponde a cada padre o a cada obligado alimentario con respecto a sus hijos, ¿no?, en lo que refiere a esa figura de la patria potestad, ese conjunto de deberes y derechos que tienen los padres para con los hijos, ¿no? Lo que se persigue allí es establecer una prestación económica, ¿no?, que sea equivalente a todo el conglomerado alimentario que beneficia a un alimentista, háblese de un menor de edad, una persona con discapacidad, ¿no?, a razón del parentesco o el vínculo matrimonial que le asista con los obligados, y se persigue allí satisfacer tanto una vivienda, el techo, servicios básicos, hablamos de por lo menos agua, electricidad. Ahora con la virtualidad de la educación, incluso el internet se convierte en un servicio básico. Gastos que aunque no son frecuentes, o sea, que no se dan con certeza todos los meses, hablamos vestimenta, recreación, atenciones médicas, transporte, en fin, todo lo necesario para el desarrollo integral tratándose de menores de edad y para la subsistencia digna de todo ser humano. Juez, ¿se requiere de la intervención de un abogado para presentar este proceso? Bien, el proceso de alimentos está dentro de ese pequeño catálogo de procesos que no requiere de la intervención de un apoderado judicial. Obviamente, todo ciudadano tiene derecho a una representación técnica si así lo desea, o sea, puede adquirir el servicio de un abogado. Sin embargo, no se exige en este tipo de procesos la presencia de un letrado o abogado. La propia parte interesada, ¿no?, en que se establezca una pensión alimenticia en favor de su hijo o de cualquier persona puesta a sus cuidados, porque incluso puede ser una persona sobre la cual ejerce una tutela o sobre la cual tenga su custodia, administrar una pensión, ¿no?, puede acudir a un tribunal competente para ello y solicitar que se establezca una pensión alimenticia, acreditando únicamente el vínculo que le asiste con esa persona y cumpliendo con una sencillez de procedimiento, porque es un procedimiento muy sencillo, porque precisamente lo que se persigue son satisfacer necesidades inmediatas, son propias de todo ser humano y no requiere entonces una representación técnica obligatoria. Juez, ¿qué requiere, qué debemos llevar al momento de presentar un proceso de alimento? Bien, como te indicaba, Génesis es un proceso muy sencillo, Sí. no busca garantizar derechos y por ende no se puede exigir, ¿no?, excesivas formalidades, ¿no? Basta con acudir a un tribunal competente, ¿no? En este caso, si hablamos de la jurisdicción de familia, que es la que nos queda cercana aquí, pues solicitar un formulario de solicitud de pensiones alimenticias, en donde detallarán cada uno de los gastos, ¿no?, que requieren en favor de un determinado alimentista, eh, incluir con esa solicitud ya sea la copia de la cédula juvenil de beneficiario, certificado de nacimiento o cualquier otro documento que acredite que la persona que se solicita la pensión pues está bajo los cuidados o custodia de esa persona que está requiriendo la pensión alimenticia. Incluso no requiere tantas formalidades que en los tribunales ya tenemos acceso, ¿no?, a través de las herramientas tecnológicas de nosotros extraer de forma oficial los certificados de nacimiento de las personas a las cuales se les requiere una pensión alimenticia, lo que nos permite tener acceso a las cédulas de identidad de los progenitores para efectos de citación y demás. Es decir, que es tan sencillo con que basta que una persona que tenga una necesidad llene un formulario y así la requiera un tribunal y se acredite el parentesco o vínculo que se mantenga, pues también se puede requerir en favor de una esposa o de un esposo. Interesante. Juez, a la fecha,
¿cuántos procesos de alimentos se han presentado a nivel nacional o en su despacho? Bien, estos son datos muy, muy interesantes para conocer ya con certeza cuál es el volumen de este caso, que quizás sea uno de los procesos más comunes que se dan en el órgano judicial con números, porque siempre tenemos la idea de que debe ser un número bastante amplio, porque se trata de necesidad. Me gusta hablarte con números propios, nos hablamos primero de mi despacho, que es el Juzgado Cuarto Municipal de Familia. En el año 2021 se presentaron 858 nuevas solicitudes de pensiones, aquí desglosadas en demandas nuevas, que fueron 596, y 262 reiniciados. ¿Qué quiere decir reiniciados? Solicitudes de aumento, de rebaja, de suspensión de pensión alimenticia y cese. Aquí en este aspecto muy importante resaltar los efectos nocivos que tuvo la pandemia. Claro que Y sí. allí se encuentran ese tipo de solicitudes. Se trata de resoluciones que no hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, que pueden ser modificadas y por ende se puede requerir la modificación de la pensión fijada. Otro aspecto muy importante, los desacatos, se tramitaron 1028 desacatos en el juzgado cuarto, 1028 o sea, desacatos. incumplimientos de pensión alimenticia. Así es. Se programaron 912 audiencias en oralidad con el uso de herramientas tecnológicas, es decir, grabación de audio y video, Ujú. y se lograron efectuar 695 audiencias de esas 912. A los datos estadísticos que me consultaba Génesis a nivel nacional, te podría hablar de los años 2019 y 2020, Sí, toda vez que está pendiente de elaborarse el compendio del año 2021. así es. El total de pensiones alimenticias en lo que es el trámite de los juzgados municipales de familia, niñez y adolescencia, de los juzgados civiles en aquellos lugares donde no hay juzgados de familia ni de niñez, y los juzgados mixtos, se interpusieron 27.866 solicitudes de alimento en 2019 y 19.946 en el año 2020, una disminución que considero yo se debe precisamente al tiempo que estuvieron la suspensión de los De los términos términos. judiciales. Y de esa comunidad de solicitudes nuevas de pensión alimenticia, te puedo resaltar que tan solo en lo que sería el área del distrito de Panamá, La Chorrera y San Miguelito, esta área metropolitana, en 2019 fueron 7.344 demandas de alimentos, solicitudes alimenticias, y en 2020 7.623, es decir, un alto porcentaje de la totalidad de nuevas solicitudes. Juez, ¿qué opinión le merece estas cifras tan elevadas de procesos de pensión alimenticia, tomando en consideración que hemos pasado por momentos difíciles producto de la pandemia, pero qué opinión le merece? Lo que yo resalto de estos números, primero, que estamos hablando de una reclamación de subsistencia, ¿no? Cuando hablamos de pensión alimenticia, necesariamente tenemos que referirnos a derechos humanos. No se puede reclamar otras prerrogativas si no se cuenta con un sustento ni siquiera para subsistir. Entonces, he allí la relevancia de que exista un número tan elevado tanto de reclamaciones de pensiones como de incumplimiento de pensión. Otro aspecto que resaltamos como jurisdicción de familia, pues quizás también un poco la desintegración familiar en la que nos encontramos. Obviamente son derivadas de situaciones de rupturas matrimoniales, rupturas de pareja, ¿sí? En donde cada uno de los progenitores pues realiza su vida aparte y debe cumplir también con las obligaciones con los hijos subsistentes. Claro que sí. Juez, ¿cómo se lleva a cabo el pago de un proceso de alimento actualmente? Bien, Génesis, en la actualidad, ¿no? Cuando se dicta una sentencia, ¿no? Y las partes no han elegido otra forma de pago, porque hay que resaltar eso, las partes tienen la opción de establecer ya sea o el descuento directo de la pensión Ujú. o incluso que se den depósitos en una cuenta bancaria de una entidad particular Claro. por mayor conveniencia, ¿no? Ujú. Sin embargo, cuando no se llegan a esos consensos y le corresponde resolver a la autoridad, pues la forma de pago y condiciones las establece el juez. En la práctica se opta, la principal opción es el descuento directo y si la persona tiene una fuente de ingreso directa. Ahora bien, si la génesis del proceso me indica a mí que no es necesario una medida como el descuento directo que pueda afectar la capacidad crediticia de una de las partes, se opta por la apertura de una cuenta de acreditamiento de pensión alimenticia en el Banco Nacional
dónde deben hacerse los depósitos y el juez establece las fechas y condiciones. Ya sea que se pague una vez al mes, cada 15 días, incluso hasta bisemanal, Así es. dependiendo de la forma de ingreso del obligado, pues el juez establecerá esa forma y condiciones de pago. Se ordena la apertura de la cuenta de acreditamiento, es decir, luego de culminada la audiencia, dictada la sentencia, se le entrega inmediatamente lo que nosotros denominamos un oficio o una nota para la comunidad, en donde se le indica al gerente del Banco Nacional que se proceda con la apertura de una cuenta de acreditamiento para uso exclusivo de pensión, que siempre se aclara que no se hagan depósitos en otros conceptos que no sean alimentos. Extraordinarios, podríamos decir. No, solamente pensión Claro. alimenticia. Advirtiendo que todo pago que se realiza allí se considerará realizado por el obligado. ¿Sí? Esa nota se le entrega al mismo usuario del sistema que tendrá que comparecer ante una sucursal del Banco Nacional. Se le asigna un número de cuenta en esa sucursal del Banco Nacional y ellos se desplazan nuevamente al juzgado para aportar la constancia de esa cuenta y para publicidad del obligado que le corresponde pagar la pensión alimenticia y tenga conocimiento del número de cuenta. Una vez se procede con los pagos, si hay incumplimiento, la propia parte afectada tiene que acudir, bajo el sistema actual, acudir al Banco Nacional, solicitar el estado de cuenta, ¿sí?, de esa cuenta de acreditamiento, valga la redundancia, y aportarla al tribunal a fin de justificar que se incumplió con el pago de la pensión en determinado periodo de tiempo, ya sea para pedir los llamados desacatos o para pedir la morosidad, que es el incumplimiento global durante todo el proceso de pensión alimenticia. Y el tribunal ordena entonces ya sea requerir los estados de cuenta en el tema de la morosidad, ¿sí? Porque cuando son periodos de tiempo muy amplios, el Banco Nacional no se lo entrega directamente a la persona, sino que se lo expide a través de oficio al juzgado de conocimiento. Por ende, no es tan expedito el trámite, ¿sí?, porque habría que esperar la respuesta del Banco Nacional. Ese es bajo el trámite actual. Pues lo invitamos a ver la entrevista que hemos realizado a la magistrada María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, luego de la firma del convenio, este reciente convenio firmado con el Banco Nacional de Panamá. Veamos. Bueno, este es un paso muy importante que da el Banco Nacional y el órgano judicial para ir avanzando en el sistema de administración de justicia y dando un mejor acceso a los usuarios del sistema. Sabemos que las pensiones alimenticias tenían un trámite muy largo, las personas tenían que acercarse a hacer las solicitudes, luego que se establecía la pensión alimenticia, tenían que ir a retirar el cheque o los depósitos que se les hacían, y con este convenio lo que se logra es que la persona a quien se le deposita la pensión alimenticia pueda ir directamente a un cajero automático o a la sucursal que estime que le quede más cómoda para poder hacer el retiro de esa mensualidad. Y eso definitivamente beneficia a estas personas vulnerables que son los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Así que siento que vamos avanzando en mejorar la justicia, en dar un mejor servicio también. El Banco Nacional definitivamente es el banco del Estado panameño y es parte fundamental en el desarrollo de las actividades de este país. Juez, vamos a una pausa. Al regresar mucho más y vamos a abordar en detalle sobre este nuevo convenio que se firma con el Banco Nacional de Panamá. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad estamos conversando con el juez Eduardo Vargas Reyes, juez
Cuarto Municipal de Familia de la provincia de Panamá, abordando sobre el proceso de pensión alimenticia y la nueva o el nuevo sistema de cobro de este proceso luego de firmarse el convenio con el Banco Nacional de Panamá. Pues, ¿de qué se trata este convenio y que justamente también trae consigo un acuerdo de ejecución justamente para la tramitación del cobro de pensión alimenticia? Bien, Génesis, me gustaría hacer una breve reseña Sí, claro. de cómo ha ido evolucionando el sistema de ejecución de las pensiones alimenticias, ¿no? Hace unos años atrás, incluso no hace mucho tiempo, no existía este sistema de acreditamiento en una cuenta exclusiva del Banco Nacional de Panamá, en donde pudiéramos como autoridad darle seguimiento a la fecha y condiciones de pago, Así ¿no? es. A través de este mecanismo de colaboración. En esa época se utilizaban mucho las diligencias de consignación, es decir, el obligado comparecía al tribunal, incluso hacía hasta depósito de efectivo y había que verificar una diligencia llamada de consignación, en donde se dejaba constancia del aporte que se realizaba en concepto de alimentos para que la beneficiaria o el beneficiario retirara esos aportes alimenticios. Ujú. Incluso existían formas de pago como los giros postales, ¿no? Entonces, a modo de reseña, era un sistema de pago que era de difícil seguimiento, ¿no? O quizás era un poco más dilatado darle seguimiento, no era tan cercano como el sistema actual, pero bajo la nueva modalidad que se Ujú. implementa con este acuerdo de ejecución número 1 entre Banco Nacional y el órgano judicial, Sí. pues definitivamente se da un mayor uso de las herramientas tecnológicas. Sabemos que nuestra institución, pues a partir del acuerdo 173 del año 2020, pues ha ido buscando de forma paulatina el uso de la tecnología para beneficio de los usuarios, ya sea en acceso de información, digitalización de expedientes y con la informatización Así de es. los expedientes electrónicos, pues todos nuestros esfuerzos van encaminados hacia allá, a hacer al usuario más factible o más fácil ejercitar su Claro que derecho sí. en el acceso de la tutela judicial efectiva. Con este acuerdo de ejecución, obviamente se continúa con la apertura de las cuentas de acreditamiento, Ujú. las funciones que también nos brinda el Banco Nacional, como el cierre de cuentas, el historial de cuentas, para el tema de la morosidad, pero añade la posibilidad en el ejercicio de una llamada justicia verde y la economía de papel, que también existe una ley en nuestro país, Ujú. de toda esta información utilizarla a través de un cauce informático, ¿no? La comunicación, tanto órgano judicial, autoridad competente, con el Banco Nacional a través de los correos institucionales y una plataforma, una herramienta electrónica de colaboración en donde cada uno de los requerimientos de los despachos, ¿no? Se realice de forma inmediata a través de plantillas electrónicas, Ujú. ¿no? De acceso de información, en donde se procede a una apertura de cuentas, inmediatamente culmine la audiencia y La se dicte la audiencia. sentencia y la propia autoridad la gestione. O sea, esto quiere decir que ya el usuario no necesariamente tiene que llegar hasta el Banco Nacional para aperturar su cuenta, sino que ya en el despacho, luego de terminada la audiencia, ya ellos van a tener su número de cuenta. Exacto, la autoridad competente podrá tener un seguimiento ya directo, ¿no? De la ejecución de las pensiones alimenticias, lo que genera una economía tanto en tiempo como en recursos Claro. para el usuario del sistema, que ya no tendría que desplazarse con un oficio a Banco Nacional para la apertura de cuenta y nuevamente retornar para acreditar la autoridad competente, sino que sería a través de esta plataforma, esta herramienta tecnológica, tal como ya ha sucedido, porque no es algo que solamente se dé con Banco Nacional. En el órgano judicial ya se aplica la obtención de certificados expedidos por Tribunal Electoral a través de plataformas electrónicas Así es. y a través de los correos institucionales se nos suministra esa información, al igual que con el registro público. ¿Les ayudará a ustedes como jueces a fiscalizar también de que llegue a tiempo esa consignación o cómo se manejaría ese punto? Muchas veces la queja de el usuario es que se les recargaba en ellos, ¿no? Una serie de gestiones o diligencias para acreditar que una persona no cumplía con su función, ¿no? Entonces se le daba esa ventaja a quien está incumpliendo una orden judicial.
Entonces, con estos convenios, estos acuerdos de ejecución, precisamente se requiere una mayor celeridad y que la autoridad pues tenga ese acceso directo con esta información. Y una información muy importante aquí, y hay que resaltar, que es una información que bajo la firma digital es una información confiable, ¿sí? Como un documento público, oficial, solamente que bajo las herramientas tecnológicas. Interesante. Háblenos un poco sobre el tema del desacato. ¿Cómo estamos actualmente? Bien, lo desacato, como podrán conocerlo los usuarios, es el incumplimiento del pago de la pensión, ya sea en el monto o en las condiciones y en la forma que se estableció en la sentencia. Como la mayoría de las pensiones están establecidas a través de una cuenta de acreditamiento en la forma de pago, ¿no? El usuario al cual se le vulneró ese pago tiene que acudir primero a la entidad bancaria a solicitar el estado de cuenta bajo la modalidad actual y comparecer al tribunal con ese estado de cuenta para que el despacho verifique si en realidad se incumplió o no con el pago establecido, Claro. decretar el desacato a este obligado alimentario si en efecto no cumplió con lo dispuesto por el despacho, se le notifica a él y esa persona pues tiene la oportunidad de apelar o de pagar dentro del término de 3 días la suma que incumplió el desacato. La queja muchas veces del usuario es que es un trámite un poco tedioso y en las notificaciones donde hay que notificar personalmente a una persona que quizás evada acudir a un tribunal de justicia y para lo cual se requiere, en caso de renuencias manifiestas, el auxilio de la autoridad policial. Claro que sí. ¿Y se manejan cifras de cómo estamos actualmente? Bien, me gustaría ponerte en conocimiento, Génesis, de los desacatos en familia. Te puedo hacer mención en los años 2019 y 2020. Hablamos de cerca de 41.508 desacatos decretados en pensiones alimenticias en 2019 y 29.161 en 2020. Y estamos hablando de los tramitados en los juzgados municipales, en los juzgados de niñez, juzgados civiles que ven pensiones alimenticias y en los juzgados mixtos que tramitan este tipo de casos en aquellas jurisdicciones donde no hay juzgado de familia ni hay juzgado de niñez. O sea, es un número bastante elevado. 41.000 en el 2019 2019 y y 21.000 29.000 en el 2020. Y aquí no estamos contando, obviamente, la competencia en alimentos también la tienen los jueces de paz, ¿sí? Que eran los antiguos corregidores. Ellos también tienen competencia. Estos datos son solamente del área de la jurisdicción. Así es, así es. Pues, ¿quiénes entonces pudiesen, por ejemplo, porque quizás hay algún amigo o amiga televidente que esté pendiente y que ya tiene un proceso abierto y que quisiera pues contar con esta apertura de cuenta en el Banco Nacional, ¿cómo pudiese entonces hacer? Perfecto. Bien, todos aquellos usuarios del sistema de justicia que tengan una forma de pago que no les facilita una supervisión adecuada de esos cumplimientos, llámese si se hablaba de giros postales, de consignaciones y demás, en la actualidad tan solo pueden acudir al tribunal competente de su proceso y solicitar que se dé la apertura de una cuenta de acreditamiento y el tribunal, pues sin más, verificará el caso y procedería a acceder a ello para darle certeza entonces al cumplimiento de esa obligación. Pero bajo el nuevo sistema que se implementa con el acuerdo de ejecución, pues inmediatamente todos los usuarios del sistema en materia de pensión alimenticia se verían beneficiados con este trámite más expedito. Así es. Bajo las herramientas tecnológicas. Pues ya para terminar, un mensaje final para todos nuestros amigos televidentes. Bien. A los usuarios, ¿no?, que tengan conocimiento de que nuestra institución, el órgano judicial, a pesar de la escasez con que lidiamos tanto de recursos humanos como recursos económicos, siempre estamos procurando innovar, en este caso con el tema de la tecnología, en facilitar el acceso a la justicia, ¿no?, a esos grupos vulnerables que nos corresponde tutelar como autoridades, sobre todo en un tema tan sensitivo como familia. Así es. No solamente a través de la oralidad de los que conocen
de los procesos de familia se están ejecutando a través de la oralidad, con herramientas tecnológicas también, grabación de audio y video, que ha agilizado los trámites, ya ha cortado los tiempos entre la presentación de las demandas y las resoluciones de esos conflictos, sino que también se ha buscado un mayor acceso expedito a las pruebas, ¿sí? Que antes era costoso tanto en tiempo como en recursos, y también buscando una justicia que también sea consecuente con las necesidades de la naturaleza. Hablamos de la justicia verde, así que todas estas gestiones van encaminadas a que de forma coordinada con otras instituciones pues se logre que sobre todo el usuario tenga un mejor acceso a la justicia. Juez, lo vamos a invitar ahora a ver la entrevista que se le hiciera al gerente general del Banco Nacional de Panamá en cuanto a este convenio firmado con el órgano judicial de la República de Panamá. Veamos. Hoy es un día histórico. La cooperación que ha tenido el Banco Nacional con el órgano judicial es sin precedentes. Hemos tratado dos temas en particular, además de un convenio marco. Primero, el tema de las pensiones alimenticias, que se va a digitalizar y se va a modernizar todo el proceso, que en la actualidad toma a veces hasta 3 meses y medio para un juez verificar si se acreditó o no la pensión alimenticia a madres generalmente solteras que tienen que mantener un hogar y era un proceso realmente cruel, antiquísimo. Con la nueva plataforma digital el juez podrá verificar automáticamente, sin tener que pasar por un proceso burocrático del banco, si el dinero fue acreditado o no de la pensión alimenticia y tomar acción. Es una plataforma que ha sido muy bien pensada, que está en pleno desarrollo entre el órgano judicial y el banco. Agradecemos, juez, su participación en este programa de La Mano con la Justicia, dándonos a conocer sobre las buenas nuevas que tiene esta jurisdicción en cuanto a la tramitación, la sistematización y el apoyo que se nos va a brindar por parte del Banco Nacional a través de este acuerdo con el órgano judicial sobre el cobro de las pensiones alimenticias. Gracias por darnos a conocer pues cómo se daba antes ese cobro, inclusive que contaban hasta con caja fuerte en los juzgados para custodiar de cierta manera ese pago a ese menor que seguramente pues requería en ese momento de ese apoyo pero bueno, los tiempos han cambiado, gracias a Dios, y pues el órgano judicial se compromete siempre, como usted ha mencionado, a brindarle un servicio de calidad a todos nuestros usuarios. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa de La Mano con la Justicia. Hasta la próxima.